Jueves 14 de enero del 2021. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos en un nuevo tema del área de ciencias naturales, para lo cual hablaremos de la relación de las placas tectónicas con las épocas geológicas, el clima y los organismos. El objetivo de la clase está direccionado a explicar la relación de las placas tectónicas, las épocas geológicas, el clima y los organismos, mediante imágenes y el uso de las TIC para conocer sus efectos en los cambios del clima. La destreza, investigar en forma documental y procesar evidencia sobre los movimientos de las placas tectónicas e inferir sus efectos en los cambios en el clima y la distribución de los organismos. Bien, comenzamos. La historia geológica de nuestro planeta Tierra ha sido dividida en eones. Tenemos el eón arcaico desde los 4000 hasta los 2800 años. Tenemos el eón proterozoico desde los 2500 a los 635.000 millones de años. Tenemos el fanerozoico desde los 520 millones de años hasta la actualidad. Cada eón ha sido dividido en eras y estas a su vez en periodos. De los dos primeros eones se conoce y más bien guardan relación con la formación geológica de la Tierra. Del eón fanerozoico se tiene más información paleontológica, es decir, por ser más actual, esta información se la obtiene gracias a los fósiles encontrados en nuestro planeta. El eón fanerozoico se ha dividido en eras, periodos y en épocas. Tenemos la era paleozoica, la cual pues tiene sus periodos, como es el periodo cámbrico, el periodo ordovícico, el silúrico, el devónico, el periodo carbonífero y por último el periodo pérmico. En cuanto a la era mesozoica, continuamos con la era mesozoica, la cual se conforma con los periodos del Triásico, el Jurásico y el Cetrásico. Y por último, la era Cenozoica con los periodos Paleógeno, Neógeno y el periodo Cuaternario, que es el periodo más actual que lo podemos observar en este gráfico, el periodo más actual donde ya se da la existencia del hombre. Bien, bueno, vamos a analizar lo que es la era Cenozoica. De acuerdo con varios estudios geológicos realizados, estudios geológicos y paleontológicos, se cree que se inició este periodo hace aproximadamente 65 millones de años y permanece hasta la actualidad. El mismo pues que se ha dividido en periodos y en épocas. Cada periodo o época tiene sus propias características geológicas, climáticas y de organismos, íntimamente relacionados pues con el movimiento de las placas tectónicas, debido a que el movimiento de las placas tectónicas pues ha generado tsunamis, terremotos, maremotos, sismos, es lo que se ha provocado con el movimiento de estas, lo que ha dado paso a que nuevas especies, nuevos organismos vivos se formen a través de la historia. Empezamos con la era del Paleoceno. Se entiende, esta era se extiende aproximadamente desde los 65 hasta los 55 millones de años. Algunas placas tectónicas estaban unidas, como el caso de Europa con la de Groenlandia. Otras estaban separadas, como se observa en la imagen, por mares como la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica. No existía en ese entonces el Istmo Panamá. Otras, sin embargo, otras de estas placas, continuaban alejándose por el afloramiento del magma en los dorsales oceánicos como la del Atlántico, la del sur, de Sudamérica y África. Es muy probable también que en esta época se inicie pues, el surgimiento recién del Istmo de Panamá. En esta época el clima era muy favorable para el desarrollo de la vegetación, ya que se daba pues la presencia de plantas coníferas cerca de los polos y nuevas especies de cactus y palmeras en regiones más calientes. En cuanto a la fauna,
Este estuvo representado por grandes mamíferos y aves carnívoras que no eran voladoras, como observamos en estas imágenes, que así eran aquellas aves. Continuamos con la época del Eoceno. Esta época se extiende aproximadamente desde los 55 hasta los 33 millones de años. Las placas tectónicas de Europa, Groenlandia, se separan progresivamente. En el oeste de las placas Norteamérica y Sudamérica, pues comienza a formarse. Aquí es donde se comienza recién a formarse unas cadenas montañosas. El clima también que se daba aquí favoreció mucho en cuanto a la distribución de las plantas y también probablemente existió exuberantes bosques y luego de ello pues existieron las praderas. En cuanto a la biodiversidad animal, se vio muy enriquecida con la presencia de otras especies precursoras de las actuales, como en el caso de las especies arteodáctilos, o también conocidos como animales con pezuña, en los cuales encontramos la vaca, la cabra, la cebra y el venado. También hubo una presencia de animales perisodáctilos, o también conocidos como animales de una sola pezuña, en el caso pues del caballo o del burro. Y obviamente también se dio la existencia de primates, como lo es el caso de los monos. Continuamos con la siguiente época, que es la época del Oligoceno. Esta época comprende desde los 33 hasta los 23 millones de años. La placa de la Antártida se separa cada vez más de la placa de Sudamérica, como se observa en la imagen, cada vez se separan más y progresivamente se forman los Alpes en la placa europea por la presión que ejerce la placa de África. La vegetación cubre los continentes, especialmente en las zonas tropicales, es decir, en las zonas donde nosotros estamos ubicados actualmente, pero también con ello se presentan muchas áreas desérticas. Entre los animales más representativos de esta época están las especies de reptiles. Son lo que más representaba en aquella época. Continuamos con la época del Mioceno. Esta época se extiende aproximadamente desde los 23 hasta los 5 millones de años. Las placas tectónicas se mueven muy lentamente hacia sus posiciones actuales y es así como surgen los Andes en la placa de Sudamérica, que observamos un gráfico de los Andes. El clima aquí en esta época se torna muy frío y afecta a los bosques que tienden obviamente a desaparecer, y es ahí donde son sustituidos por praderas. Un dato muy curioso también es que aquí en esta época aparecen los primeros homínidos, que son pues una especie de hombre que luego pasaría a evolucionarse igual que el resto de especies. Continuamos con el Plioceno. Esta comprende los 5 hasta los 1800 millones de años. La placa tectónica norteamericana se une cada vez con Sudamérica, como observamos en el gráfico, por el surgimiento, pues obviamente, del Istmo Panamá, porque aquí ya se dio el Istmo Panamá. Este hecho geológico motiva la separación de los océanos Pacífico y el Atlántico, y también se da pues el desvío de las corrientes oceánicas. Las variaciones del clima en este aspecto incidieron mucho para que la vegetación de la época anterior sea sustituida por nuevas plantas, y con el predominio de praderas en los continentes, ¿no? Un aspecto también muy sobresaliente, antes que llegar a ese tema, no a ese punto, observamos aquí lo que son las praderas. Bueno, les mencionaba que un aspecto muy importante de esta época fue la aparición del Australopithecus, ya que es el presunto antecesor del ser humano actual. Es lo que apareció, algo ya un poquito más evolucionado que lo de la época anterior. Continuamos con la siguiente época, que es el Pleistoceno, que comprende desde los 1,8 millones hasta los
11.500 años, las placas tectónicas terminan por ubicarse en sus posiciones actuales. El clima se caracteriza por periodos de enfriamiento global con el congelamiento de gran parte del globo terrestre o glaciares, quedando libre de hielo las zonas ecuatoriales, un poco nuestra zona. Se han contabilizado a lo largo de nuestra historia, la historia de la Tierra, que han existido 4 periodos glaciares, el periodo Gunz, el Mindel, el periodo Riss y el Gurn. Los más sobresalientes del Pleistoceno, pues en este caso, es la presencia de humanoides, como se observa en imagen, y obviamente pues su proceso evolutivo hasta el Homo sapiens actual. Por último, tenemos la época del Holoceno. Esta época se extiende desde los 11.500 años hasta la actualidad. Es decir, aquí ya se dio la final de la era del hielo y surgieron nuevas civilizaciones hasta la actualidad. Como lo mencioné, es la última época del periodo cuaternario. Y también es una edad interglacial en que la temperatura se hizo un poco más suave. De igual manera, las placas tectónicas continúan con sus movimientos provocando terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. Eso fue lo que sucedió durante esta época. El clima de aquella época, pues, es el clima que nosotros actualmente disponemos, así como la vegetación y los animales son los que existen en la actualidad. Claro que algunos animales han sufrido algunas pues transformaciones. En esta época los seres humanos se distribuyeron en todo el planeta desarrollando diversas culturas. Eso ha sido todo y yo les agradezco a mis queridos estudiantes a ustedes por la atención prestada. Muchas gracias.